Bienvenidos a la materia estadística, clase 7, distribución de probabilidades. Objetivos de esta clase. Entender que una variable aleatoria es una cantidad numérica que depende de las condiciones y probabilidades asociadas con un experimento. Entender la diferencia que existe entre una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. ¿Qué entendemos por variable aleatoria? Como aquel valor numérico único para cada uno de los resultados del espacio muestral S de un experimento. Dicho en otras palabras, recordemos en clases anteriores, cuando veíamos el experimento, cómo estaba conformado el experimento por distintos eventos, y esos eventos que terminaban de definir el espacio muestral del experimento, y denominábamos a S como el espacio muestral, el que incluía todos esos eventos que habían sucedido. En esos eventos reconocíamos a la variable como aquella condición que iba a cambiar de valor. Se le dice entonces variable aleatoria porque puede tomar un valor que no es elegido por nosotros, sino que tiene esta condición de aleatoriedad. Pero esa variable aleatoria puede ser discreta o continua. La diferencia está en que la variable aleatoria discreta puede ser cuantitativa, esto es, podemos medirla a la variable y obtener un valor de la misma, es del tipo aleatoria en su forma de suceder por cada uno de esos eventos. Se le dice entonces discreta porque va a tomar un número contable de valores. Veamos el ejemplo denominado experimento A, donde lanzamos al aire 5 monedas y observamos el número de caras visibles. Claro está que si X es la variable aleatoria, aquella variable que sería el número de caras observadas, el valor de X solamente puede llegar a ser 1, 2, 3, 4 y 5. La diferencia con la variable aleatoria continua está en que esta variable, al igual que la discreta, también es cuantitativa. Podemos obtener un valor de ella. También es aleatoria su forma en que ocurre, pero el valor de la variable es incontable. Veamos el ejemplo en el experimento B, donde la longitud del cable telefónico que se fabrica puede ser la variable aleatoria y su valor puede variar en incontables valores desde 20 centímetros a 50 en forma continua. Denominamos entonces X a la variable aleatoria igual a la longitud del cable. Aquí encontramos que X puede valer desde 20 centímetros, de 20,2 centímetros, 20,30 centímetros, etc. Teniendo en cuenta la definición anterior de variable aleatoria, vamos a ver ahora cuál es el concepto de distribución de probabilidad. Para ello vamos a utilizar el experimento de lanzar al aire 2 monedas y ver el resultado de número de caras que salen. O sea, estamos definiendo que la variable aleatoria X va a ser el número de caras que salen, sin distinción si es de la moneda 1 o de la moneda 2. Entonces, ¿qué eventos pueden llegar a suceder? Que salga cara a cara, y esto va a ocurrir una sola vez. Que salga cara seca, esto va a ocurrir 2 veces. O que salga el evento seca-seca, que también va a ocurrir una sola vez. Con lo cual, la probabilidad de cada uno de estos eventos se puede calcular porque el espacio muestral denominado S tiene 4 eventos posibles. S va a estar conformado por un evento que es obtener seca-seca. El otro evento es cara-seca, seca-cara o cara-cara. Si queremos calcular la probabilidad de cada uno de esos eventos, podríamos definir entonces a la variable aleatoria como el número de caras que salen, con lo cual si X vale 0 significa que no sale ninguna cara. Y aquí vamos a tener la probabilidad del evento sobre el espacio muestral, lo que nos va a dar un cuarto, 0,25. Que la probabilidad de que la variable aleatoria valga 0 va a terminar siendo un cuarto, porque el evento de seca-seca, o sea 0 caras, sale una sola vez del experimento, sobre 4 eventos posibles del espacio muestral. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria, esto es el número de caras, valga 1, que salga al menos una cara? Y entonces aquí va a ser 2 cuartos, 0,50, porque tenemos 2 eventos posibles dentro de los 4 del espacio muestral. Y la última probabilidad a calcular es cuando la variable aleatoria, el número de caras que sale, es 2 veces, y esto se va a dar solamente en un caso, con lo cual tendríamos un cuarto 0,25 de probabilidad. Recuerden que por el teorema de probabilidad, la suma de probabilidades de todos los eventos tiene que ser igual a 1, situación que se cumple en este ejemplo. A partir del cálculo de probabilidades, nosotros podríamos armar una tabla denominada de distribución de probabilidades. ¿Esto qué significa?
a partir del valor que toma la variable aleatoria, podemos calcular la probabilidad asignada al valor de la variable aleatoria del experimento de lanzar dos monedas al mismo tiempo y tomar el número de caras que salen. Con lo cual en esta tabla vamos a tener que cuando x vale 0, la probabilidad de que x valga 0 es 0,25 y la probabilidad cuando x vale 1 es 0,5 y la probabilidad cuando x vale 2 es 0,25. ¿A qué denominamos función de probabilidad? La función de probabilidad es una regla que asigna probabilidades a los valores que toma la variable aleatoria. Y normalmente la función de probabilidad se expresa como fórmula p de x, una función que va a depender del valor que tome la variable aleatoria. Y por ser una función cuya variable aleatoria es discreta o continua, la función de distribución de probabilidades se puede definir como, en el caso de ser discreta, la sumatoria de las distintas probabilidades según el valor que tome la variable discreta, o una integral continua según el valor que tome la variable continua. Para entender el concepto de función de distribución de probabilidad, veamos el siguiente ejemplo. Por un lado tenemos la tabla de distribución de probabilidad, que asigna a la variable aleatoria determinados valores, 1, 2, 3 y 4, y que asigna a la función de distribución de probabilidad un determinado valor de probabilidad. Por ejemplo, si la variable aleatoria vale 1, la probabilidad va a ser 0,1, 1 dividido 10, para el caso hipotético que estamos viendo. Si la variable aleatoria vale 2, va a ser 2 dividido 10, si vale 3, 3 dividido 10, si vale 4, 4 dividido 10. Suponiendo entonces que la cantidad de eventos que suceden cuando la variable aleatoria es 1, va a ser 1, cuando vale 2 va a ser 2, cuando vale 3 va a ser 3 eventos y cuando vale 4 va a ser 4 eventos sobre 10 en total que forman el espacio muestral. A esta distribución de probabilidad podemos representarla con un gráfico de función de probabilidad donde p de x varía según el valor que toma la variable. Esta función de probabilidad va a estar dependiendo de los valores que tome la variable aleatoria. Y esto es lo más importante a saber, porque cada uno de los valores que tome la variable aleatoria en este experimento voy a tener asignada un valor de probabilidad de que suceda ese evento. Si trabajáramos con el ejemplo anterior para calcular la media, la varianza y el desvío, podríamos entonces decir que la función de probabilidad de ese ejemplo, denominada p de x, es igual a x sobre 10. Y para cada valor de x, esto es de la variable aleatoria, que puede valer entre 1, 2, 3 y 4, voy a tener distintos valores de probabilidad. Con esta definición de la función de probabilidad, puedo armar la tabla de distribución de probabilidades, donde entonces por cada valor de x voy a tener una función de probabilidad, o sea, una probabilidad de que suceda ese evento. A partir de acá puedo representar gráficamente la función de probabilidad y a su vez poder calcular la media aritmética o el promedio de esa distribución de probabilidades y el desvío. En el ejemplo que nosotros estamos viendo, observamos que la media es igual a 3, la media aritmética coincide con el valor de la variable aleatoria, 3, y el desvío es 1, o sea que estamos alejados de la media aritmética en 1
respecto al resto de los valores de la variable. Para finalizar y terminar de entender el concepto de variable aleatoria discreta, distribución de probabilidades y el cálculo de la media y la varianza de esa distribución de probabilidades, vamos a utilizar un ejemplo. El experimento consiste en lanzar una moneda 3 veces y tomar como variable aleatoria discreta el número de caras que se obtiene al lanzar 3 veces la moneda. Si diseñamos el diagrama de árbol visto, podríamos decir que en el primer lanzamiento solo obtenemos dos posibles resultados, cara y seca. En el segundo lanzamiento también vamos a tener otras dos posibles alternativas, cara o seca, que se van a repetir también en el tercer lanzamiento. Pero el diagrama de árbol completo, como se muestra en la figura, va a terminar dando que en una sola vez va a ocurrir el evento de que salgan 3 caras. En 3 eventos va a ocurrir que salga 2 caras y una seca. Y en 3 también va a ocurrir que salga una cara y 2 secas. Y en una sola oportunidad va a ocurrir el evento de que salgan 3 secas. Tenemos entonces 8 posibles resultados, considerando el orden de lanzamiento, o sea, cómo salen las monedas. Si dijimos que x es la variable aleatoria y esta es el número de caras que salen, tendremos que los posibles valores de x pueden ser 0 caras, 1 cara, 2 caras o 3 caras. A partir de aquí definimos una función de probabilidad y decimos que si x vale 0, o sea, la probabilidad de obtener 0 caras, va a ser igual a P0. Esto es un solo evento de los posibles 8 y la probabilidad es 0,125. Cuando x vale 1, o sea, cuando la variable aleatoria vale 1, esto quiere decir cuando sale una sola cara, la probabilidad de obtener una sola cara, denominada P1, va a ser 3 dividido 8 porque hay 3 eventos de los 8 posibles. Lo mismo sucede con la probabilidad de obtener 2 caras. Y finalmente, cuando x vale 3, esto es, de obtener 3 caras, la probabilidad de obtener 3 caras, cuando la variable aleatoria vale 3, es 1 sobre 8 porque hay un solo evento. Esto nos permite armar la tabla de distribución de probabilidades, donde tenemos los valores de la variable aleatoria y los distintos valores que va a tomar la probabilidad de que suceda cada uno de los eventos. Por último, entonces, si tenemos la distribución de probabilidades, podríamos graficar la función de probabilidad, que es el gráfico que estamos viendo a la derecha, donde p de x varía justamente en función de la variable aleatoria. A partir de aquí podemos calcular entonces la media aritmética o el promedio y la varianza, resultando ser que la media es 1,5 y el desvío estándar es 0,85. Los valores que toma la variable aleatoria están todos muy juntos respecto al valor de la media aritmética. De allí que el valor del desvío estándar sea menor a 1.